Bienvenidos. El tema a continuación es estrategias basadas en el desarrollo del niño para abordar el duelo. Soy la doctora Cecilia Ugaz, médico staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El contenido, vamos a hablar sobre la introducción y la definición, el duelo según las etapas del desarrollo y las conclusiones. Para empezar, tenemos que los cuidados paliativos incluye dentro de sus prácticas de atención el acompañamiento a las familias durante el proceso del duelo. Idealmente, este acompañamiento debe iniciarse desde el momento mismo del diagnóstico de una enfermedad amenazante para la vida. Desde la perspectiva de los cuidados paliativos pediátricos, la sensibilidad a las necesidades de las familias durante el proceso del duelo es fundamental y por lo general esto comienza antes de la muerte del duelo. Vemos entonces que esto es una experiencia profunda de pérdida que atraviesa una persona o comunidad. Este proceso natural de reparación atraviesa todos los aspectos de la vida de los involucrados, incluyendo las dimensiones físicas, emocionales, espirituales y sociales. Históricamente, el duelo, aflicción y luto han sido los términos usados para describir el impacto causado por la muerte de un ser querido, así como el proceso de reparación que le está asociado. A diferencia del inglés que tiene o cuenta con el término bereavement, el español no tiene una palabra para designar el sufrimiento específico provocado por la pérdida. En nuestro idioma solemos referirnos a él como la pena, aflicción, sufrimiento o incluso desconsuelo. Alan Wolfert, especialista en duelo, nos presenta el acompañamiento de este proceso en el niño a través de la metáfora del jardinero. Se trata de aquel adulto, ya sea un familiar directo o un amigo de los padres o un terapeuta profesional, que cuida y guía al niño desconsolado ante su pérdida. De la misma manera, se cuida una flor dañada en un jardín. El apoyo de los adultos es fundamental durante este proceso del duelo. Contrariamente a lo que se suele creerse, los desafíos que debe atravesar el niño ante la muerte de un ser querido son similares a los que debe enfrentar el adulto. Hacer frente a la realidad de la pérdida, procesar las emociones que conlleva el fallecimiento, recordar a la persona que falleció, construir una nueva continuidad y lograr un sentido en la experiencia de la pérdida. El proceso del duelo en los niños está influenciado fundamentalmente por el grado de su desarrollo, su capacidad para entender conceptos relacionados a la muerte y por el tipo de relación con la persona fallecida. Típicamente, la conciencia de la pérdida se construye más lentamente que en el adulto y se profundiza a lo largo del crecimiento. En este proceso de maduración, las experiencias felices compartidas con su familia, la información propicia acorde a su edad y las rutinas familiares adecuadas son elementos muy positivos para el trabajo del duelo. Ayudar a las familias a comprender qué es lo esperable durante el proceso de duelo y aclararles que, a su vez, no todas las personas van a responder de la misma manera ante la pérdida de un ser querido, va a ser de suma importancia y esto puede ayudarlas a saber cómo responder a las necesidades del niño. En nuestras sociedades todavía prevalecen ciertos mitos con respecto al duelo en los niños, a los que debemos hacerles frente. Estos mitos incluyen supuestos como los niños no sufren el duelo, los niños pequeños no entienden, entonces ellos no necesitan una atención. Los niños se recuperan rápido o sin duda los niños de todas las edades experimentan la muerte de un sentido con un profundo sufrimiento emocional. Ellos quizás no tienen el lenguaje o la habilidad conceptual para expresar a toda su profundidad y complejidad lo que les está sucediendo en ese momento, lo que les pasa. Pero no por ello debe darse por sentado que no están afectados por la pérdida. Por ejemplo, en los casos de los niños muy pequeños, la vivencia de la pérdida de un hermano o hermana puede darse de una manera indirecta a través del delicado estado emocional de los padres. A medida que crecen, necesitarán oír la historia para ayudarles a darle sentido a esa experiencia temprana que han vivido. El niño puede reaccionar ante la muerte con el mismo abanico de las emociones que el adulto. Sin embargo, muchas veces puede manifestar estos sentimientos de manera breve para luego retomar sus actividades cotidianas. Esto no significa que el niño ha sido mínimamente afectado. Es común que el sufrimiento típico del duelo retome más adelante de manera cíclica y persistente. La comprensión que el niño tiene del cuerpo y la enfermedad, incluidas la muerte y el morir, va a depender de su nivel de desarrollo psíquico y emocional. En este sentido, los niños pueden hacer frente a la muerte de un ser querido a cualquier edad.
pero siempre de la manera acorde a las etapas del desarrollo en la que se encuentran. A medida que crecen, elaboran pensamientos más complejos que les permiten resignar y reafirmar la pérdida a raíz de los nuevos conocimientos que puedan ir adquiriendo, habilidades y percepciones que adquieren de un mundo ya y de sus relaciones que lleva el niño. Las descripciones generales que se exponen, ¿no?, en cada etapa del desarrollo deben pensarse con puntos de vista y partida y no como una forma universal, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser validadas dependiendo del caso que se presente el niño. Cada niño va a atravesar la experiencia de la muerte de un ser querido de una forma diferente y la va a expresar de una forma diferente, acorde a sus vivencias singulares y sus contextos culturales que puedan tener. Y así vemos en la primera infancia, ¿no? Los niños que están en esta etapa responden fundamentalmente al ambiente emocional de la casa y de sus cuidadores, su experiencia de la pérdida prelingüística, por lo que suelen reaccionar con cambios físicos y conductuales que pueden resolverse con el tiempo, ¿no? Estos niños no hablan, ¿no? Luego de los 2 años, si bien aún no logran abstraer el concepto de la muerte como tal, lo entienden como una separación temporal, no definitiva, y es común que el niño tenga regresiones a etapas previas del desarrollo que se pueden mejorar con el tiempo. Cuando estamos ya en la etapa escolar entre 3 y 5 años, en esta edad los niños perciben que la muerte preocupa a los adultos, pero la percepción como algo temporal y irreversible, ¿no? Incluso es común que la atribuyan a causas externas o violentas. Algo hace que ocurra, ¿no? Por ejemplo, gracias a la presencia de lo que se denomina pensamiento mágico, el niño puede ver la muerte como un castigo a la persona fallecida o bien atribuirse en sí mismo la culpa de la muerte. De la misma manera, algunos pueden creer que está en su poder regresar a la persona que ha fallecido a la vida, ¿no? Al igual que en la anterior, en esta etapa, una regresión en el desarrollo puede ser una respuesta normal ante la pérdida de algún familiar o algún ser querido. Ya en la etapa escolar, de 6 a 10 años, se empieza a entender la muerte como un hecho natural. Hacia los 8 o 9 años, esta empieza a ser comprendida ya como irreversible, ¿no? Este proceso suele ser acompañado de una curiosidad creciente respecto a la causa de la muerte. Y puede llegar a percibir la muerte no como un simple acontecimiento, sino como un ser o una figura que lo personifique. Incluso llegar a pensar que ese alguien pudo ser, o sea, que ese alguien puede ser burlado, ¿no? Que uno puede burlar a la muerte. Ya en la adolescencia, en niños de 11 años a más, en esta etapa el niño comprende que la muerte es irreversible y puede pasarle a todos los seres vivos, ¿no? A cualquiera. Esta mayor comprensión es el resultado del desarrollo cognitivo y la progresiva adquisición del pensamiento abstracto propio de los adultos, ¿no? También en este momento se adquiere una mayor conciencia de la propia muerte, ¿no? De la propia mortalidad. Sin embargo, el hecho de tener una mayor comprensión de la universalidad de la muerte no impide muchas veces que el adolescente crea que es invulnerable, ¿no? Que no le va a pasar nada, que no puede hacerle nada daño, ¿no? Que él no va a sufrir de nada. Y existen 4 conceptos fundamentales que constituyen una comprensión cabal de la muerte y que los niños y adolescentes adquieren a medida que crecen. Y estos son la irreversibilidad, la sensación de las funciones corporales, ¿no? La cesación de estas funciones corporales, la universalidad y la causalidad, ¿no? Y acá los vemos estos conceptos. La irreversibilidad es la comprensión de que la muerte es definitiva, ¿no? Por ejemplo, esperar que el fallecido regrese, cuánto tiempo estará muerto, ¿no? Como consecuencia, tenemos dificultades para aceptar la separación que produce la muerte, ¿no? Tenemos también la cesación de las funciones corporales, comprender de que el cuerpo muerto no tiene ya más funciones orgánicas, ¿no? Y acá la preocupación acerca de que la persona fallecida sienta hambre, sienta frío, ¿no? ¿Qué van a comer los muertos, por ejemplo, ¿no? A veces el niño se pregunta eso, ¿no? Y como consecuencia vemos la preocupación acerca del sufrimiento físico del muerto, ¿no? Y tenemos también la universalidad, ¿no? La comprensión de que todos los seres vivos mueren eventualmente en algún momento, ¿no? Pensar, por ejemplo, que solo cierta gente muere y otras no. Entonces el niño puede pensar eso, ¿no? Puede ver la muerte como un castigo por ciertas acciones, ¿no? O sea, los niños también mueren, preguntan los niños, ¿no? ¿Y qué consecuencias tenemos? Que puede producir sentimientos de culpa, miedo o vergüenza, ¿no? Y también tenemos la causalidad, ¿no? La comprensión de los motivos más o menos reales del fallecimiento, ¿no? El niño puede asumir la responsabilidad de la muerte. Entonces, a veces cuando fallecen los padres, el niño piensa que es su culpa, ¿no? O puedo hacer que alguien muera con solo desearlo, ¿no? Puede estar
vinculado a la presencia de ese pensamiento mágico que pueden tener todavía los niños según la edad, ¿no? Y conduce a un profundo sentimiento de culpa que puede ser difícil de resolver, ¿no? Cuando ese niño se siente realmente culpable, ¿no? No siempre estos conceptos son fáciles de asimilar por los niños, lo que puede llevar a desarrollar estas ideas confusas respecto a cada uno de ellos, ¿no? Cabe aclarar que las concepciones sobre la muerte están construidas de acuerdo a los contextos culturales y a las creencias de la comunidad del niño, donde él vive, ¿no? Y todas sus creencias. En este sentido, debemos ser cuidadosos de no tomar como erróneas las ideas de un niño cuando en realidad se trata de saberes y creencias compartidas en su propia comunidad. Lo esencial a lo que el proveedor de salud debe estar atento es si estas concepciones le causan un sufrimiento adicional al niño, más allá de cuál sea su contenido y si es compartido o no por el equipo de salud. Y acá vemos que cuál es lo que nos ayuda o qué estrategias nos ayudan para el niño, ¿no? No se debe ocultar la realidad a los niños ni protegerlos en sí de la muerte, pero sí ayudarlos en el proceso del duelo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en un niño? Es no ocultarle la verdad, ser directo y franco, ¿no? Brindarle serenidad, no ocultarle las emociones y que él tampoco las oculte, ¿no? Brindarle consuelo también va a ser muy importante. Fomentar el tener buenos recuerdos de la persona fallecida, por ejemplo. Brindar ayuda, fortalecer la comunicación y permitir que se exprese. Esto es muy importante porque el niño sabe cuando una persona le está mintiendo o no. Por lo tanto, es importante darle las cosas y brindarle las cosas con la realidad, ¿no? Otro punto importante acá es que no hay que idealizar la muerte, ¿no? Por ejemplo, si fallece un ser querido como la abuela o la mamá o el papá, no decirle ya está durmiendo, no decirle se ha ido al cielo, ¿no? Hay que decirle las cosas como son el niño, ¿no? Poder explicarle al niño las cosas como son. Por ejemplo, la mamá o el abuelo falleció, ¿no? Entonces, ¿qué debemos recordar? Hay creencias erróneas sobre lo que son los niños y el duelo más habituales. ¿Y cuáles son estas creencias? Que los niños no son conscientes de lo que están viviendo, ¿no? A menor edad, menos percepción de lo que pasa, pero no es así. Ellos son conscientes y saben que algo está pasando. Ocultarles el dolor les hace más felices. Hay que fingir las emociones o ocultar la tristeza y no es así. Nosotros debemos ser reales con los niños y ayudarlos a expresar sus emociones y nosotros mismos expresar las emociones. Los funerales o los tanatorios pueden traumatizar y no es así necesariamente. Hay muertes peores que otras, pues no, la muerte es la muerte, ¿no? El duelo dura más o menos un año, no necesariamente, en realidad el duelo va a ir variando y va a depender de cada niño, ¿no? El paso del tiempo lo cura todo, pero en realidad eso va a depender mucho del grado de desarrollo del niño. Y si estamos tristes, el fallecido estará triste y no es así. El niño puede estar triste, puede tener estas emociones y hay que ayudarlo. Y cuando hablamos de un duelo complicado en pediatría, ¿a qué nos referimos, no? Es esa presencia de ansiedad persistente por el temor a sufrir otra pérdida o temor a morir él mismo. Y eso sucede bastante cuando el niño se enfrenta, por ejemplo, al fallecimiento de un padre, al fallecimiento de un hermano o al fallecimiento de una abuela, ¿no? Que hay miedo de que fallezca también otra persona más de la familia. La esperanza de reunirse con el fallecido o deseos de morir también se puede dar, ¿no? O, por ejemplo, la persistencia en culparse o culpar a otro por la pérdida que han sufrido. La presencia de hiperactividad con conductas agresivas y destructivas o la persistencia de conductas de regresión luego de 6 meses y bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a evidenciar que puede haber un duelo complicado en este pequeño, ¿no? Entonces, esto ha sido muy importante porque nosotros cuando hablamos del duelo en lo que es pediatría, ¿no? Tenemos que ver ciertas cosas y va a depender bastante de su grado de comprensión del niño, de su grado de desarrollo, que se puede dar por etapas según la edad del pequeño. En conclusión, los niños, al igual que los adultos, van a experimentar la pena y el dolor de una manera distinta y personalizada. Cada niño es diferente según sus vivencias. Para un niño, la pérdida de un ser querido puede significar la pérdida de su identidad y cambiar su rol en la familia. Y lo hemos visto antes, ¿no? Puede fallecer el papá y la mamá asume que el niño mayor tiene que asumir los cargos de cuidar a los otros hermanos, por ejemplo. El niño puede perder la seguridad en sí mismo y a nivel emocional como físico. Y se debe explicar al niño con palabras sencillas el proceso de la enfermedad de un familiar para evitar así los sentimientos erróneos de culpa.
La presencia de otros factores de estrés, sobre todo durante la adolescencia, van a determinar un mayor riesgo de trastornos emocionales durante la vida adulta. Y el duelo acaba cuando ya no es preciso reactivar el recuerdo del fallecido con una intensidad exagerada en el transcurso de la vida, ¿no? El malestar y la tristeza que siguen a la pérdida pueden ser revividos en momentos de la vida. Entonces, este tema es muy importante porque abordar el duelo en un niño va a ser muy difícil siempre, no solo para el cuidador, para la familia, sino también para el personal de salud. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.